Buenas mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Qué bueno es encontrarnos una vez más aquí en este tiempo del Señor para compartir la palabra y lo que Él ha puesto para que su iglesia sea edificada en estos tiempos. De verdad les damos la bienvenida una vez más a esta reunión de manera virtual, claro, porque todavía estamos en esta condición los martes, mientras que los domingos, gracias a Dios, hemos tenido estas dos reuniones que ya a partir del domingo pasado iniciamos. Así que si no lo sabe, por favor, cuando le envíen el link para poder inscribirse en las reuniones, pues apúntese, y si usted va a venir o en la mañana o en la tarde, siempre confirme para que su espacio, tu turno, no se pierda, ni tampoco las personas que quieran venir una hora no puedan venir. Así que gracias por venir y estar con nosotros una vez más en esta tarde. Y vamos ahora a compartir la palabra, algo que el Señor ha tenido inquietándome en mi corazón, y tengo el privilegio ahora de compartirlo. Tenía ya varias semanas preparando este tema y quiero pedirle al Señor a través de una oración que nos ayude, porque ciertamente estamos viviendo muchos movimientos, muchas cosas en medio de todas las circunstancias que estamos atravesando durante el año pasado y lo que va de este año, cambios, incertidumbres, mucha confusión, y el Señor está esperando de nosotros una acción muy diferente a la que quisiéramos o estamos tomando como hijos de Dios. Y eso es lo que ha puesto en mi corazón y es lo que yo quiero que el Señor pues nos ayude a poder, a través de su palabra, visualizar el propósito, la intención y lo que nosotros debemos hacer para este tiempo. Así que permítame orar y entregarle este tiempo al Señor. Padre, gracias Señor por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor. Quiero pedirte, Señor, que bendigas tu palabra, que bendigas cada vida que está a través de las redes por donde va a ser transmitido esta señal, este mensaje. Señor, que cada vida, que cada hogar, Señor, sea bendecido con tu palabra, con tu presencia, y que todos nosotros seamos transformados, tocados, y que lleguemos a ser lo que tú has diseñado para este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con este versículo que creo que muchos de nosotros lo conocemos, Eclesiastés 3:1. Le voy a pedir a mi hermano Guillermo que lo lea para que esto sea como una introducción a lo que vamos a compartir hoy. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Así es. Ciertamente, debajo del cielo y en el cielo hay un tiempo, hay un plan decretado de parte de Dios para que se cumpla. Y no es menos cierto que nosotros estamos viviendo con muchos movimientos. Este tiempo ha sido un tiempo muy convulso, con muchas cosas que vemos diariamente, y estas cosas nos crean una cierta incertidumbre, mucha confusión, qué va a pasar, hacia dónde vamos. Y el Señor, a principio de año, había puesto en nuestra iglesia, en nuestro corazón, que este era un año de mucha confusión, pero que teníamos que tener el discernimiento necesario, el discernimiento según el Espíritu para conocer las cosas que han de acontecer en este tiempo. Y en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, habla de uno de los hijos de Jacob, Isaacar, y una característica que ellos tenían. Esta característica es muy importante. Vamos a oír el versículo, vamos a oír lo que el Señor dice a través de su palabra para poder entender lo que significaba esta tribu dentro de sus hermanos, los 12 hijos de Jacob. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Dice la palabra en el capítulo 2, versículo, discernir los tiempos. Eran expertos, eran duchos, eran una tribu muy preparada para discernir los tiempos, para conocer las cosas que han de acontecer, para poder no adivinar, sino predecir las cosas, como las estrategias que se tenían que hacer según lo que se estaba delimitando la ocasión, el momento, el instante en que se iba a ir a la batalla, cuándo sí se podía ir a la batalla, cuándo teníamos que ir hacia avanzada, cuándo tenemos que echar hacia atrás.
ese tiempo, ese timing que tenía era a través del discernimiento. Y ese es lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Un discernimiento de espíritu y según los tiempos. Todos nosotros debemos de estar claros que estamos viviendo en el tiempo descrito en Lucas 24, donde decía el Señor, estamos viviendo en principio de dolores. ¿Qué son los principios de dolores? El principio de dolores es una característica de una mujer que está a punto de dar a luz, ir a alumbrar el nacimiento, empieza un proceso de parto. Este proceso de parto empieza con ciertas situaciones físicas que una vez iniciadas no se detienen. El principio de dolores va a terminar en una condición de alumbramiento, de que se cumple el propósito que ya inició, que se gestó 9 meses atrás, que fue un proceso, que fue un trabajo, hasta que ya llegó el momento de la culminación. El momento en que ya era necesario que eso que se había gestado, se había producido, que se había crecido dentro del vientre de la madre, que ya había desarrollado lo necesario, ya estaba a punto de nacer. Principio de dolores. Este principio de dolores no se detiene, sino que empieza a aumentar la intensidad hasta que da a luz. En Lucas 2, versículo 1, vemos cómo en el momento en que Jesús iba a nacer, todos sabemos la historia de una virgen, la profecía, todo esto lo conocemos, pero en el momento en que Jesús fue concebido por el Espíritu, vino sobre María el Espíritu de Dios y ella concibió al Señor, en ese momento se iba a empezar a gestar lo que iba a luego dar el nacimiento. Todo esto pasaba en la vida, en la familia de María, pero también así se declaró un edicto, por otro lado, que produjo que tanto José como María fueran trasladados desde Nazaret hasta Belén, el lugar donde debía nacer el Señor. Y esto aconteció en un instante. No fue que José llamó y le dijo, ahora mande el edicto porque ella está a punto de nacer. No, fue exactamente en el momento necesario, en el tiempo necesario. Y esto nos debe enseñar a nosotros que las cosas que van a acontecer según el tiempo de Dios están ajustadas al Cairo de Dios, al tiempo de Dios. Y este tiempo de Dios no era algo que podía ser producido por la familia del Señor, ni podía ser producido por nadie, sino que simplemente está orquestado en un plan perfecto de parte de Dios en los cielos y se produce aquí en la tierra. Yo recuerdo esa oración modelo que el Señor dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Hay un tiempo, hay una voluntad de Dios decretada para que se cumplan las cosas en los momentos necesarios que deben de cumplirse. Y ese tiempo en que tú y yo estamos viviendo es un tiempo de cumplimiento del inicio de lo que se llama principio de dolores. Y para poder nosotros entender, tenemos que andar en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. En Lucas 2, versículo 1 dice, aconteció que en aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Es decir, el mundo, imperio romano, era el gobernante de casi todo el mundo habitado en ese tiempo. Sale un edicto. Pero ¿qué sucede? En Lucas 2, versículo 6, cuando ya están José y María en Belén, dice la palabra, y sucedió que mientras estaban ellos allí para ser censados, se cumplieron los días de su alumbramiento.
Era necesario que viniera el edicto, era necesario que saliera el mandato para que esta familia, en medio de este momento, quizás ya con 9 meses, con la barriga bastante grande, en un traslado de un lugar hacia otro, María tuviese que dar a luz donde había sido 700 años antes profetizado. Pero eso no era algo que María o José podían determinar, sino que ya había sido determinado. Y ese tiempo se produjo. El reloj de Dios no se detendrá ni se moverá a nuestra voluntad. Hermanos, el reloj de Dios inició una secuencia la cual no se va a revertir ni se va a pausar. Esa secuencia ya inició con el principio de dolores, con todo lo que vamos a acontecer, y esto va a concluir con que el propósito de Dios se ha hecho. El ejemplo que podemos ver con eso, que cuando comenzaron los dolores, este dolor de principio, de alumbramiento, no se detuvo. María no le dijo, pero espérate, que aquí no encontraron un lugar donde poder ellos estar cómodos para dar a luz, y tuvo que hacerlo en un lugar que pareciese, y es de verdad un lugar muy desagradable, para que el Rey de Reyes, Señor de Señores, naciera. Pero así fue la voluntad de Dios, que se cumpliera eso en ese momento con todas las circunstancias que estaban pasando en ese lugar. Las cosas que Dios ha establecido, las cosas que Dios ha puesto, tiene un tiempo. Y Jesús nos enseña que cada cosa que Él vino a hacer en Juan, vamos a ver cada momento en el Evangelio de Juan, cómo Jesús estableció los tiempos. A Juan, en Juan capítulo 2, versículo 4, Él le dijo a su madre, en un momento en que le hacen una invitación, dice, nuestro tiempo no ha llegado. Jesús conocía el tiempo, conocía el momento, porque Él conocía y estaba enterado de lo que es el plan y el propósito de Dios. Ese propósito y ese plan era algo que había iniciado en aquel momento en que Jesús nace y tendría que concluir cuando Él ascendiera, cuando Él volviese. Ese plan tenía un tiempo establecido y no se iba a ajustar a nosotros. Una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, y es lo que quiero poder transmitir, es que los planes de Dios no se van a acomodar a nuestro deseo, anhelo, no. Nuestro deseo, anhelo y nuestra voluntad, tenemos nosotros que acomodarnos a Él, no Él a nosotros. Un ejemplo de eso es la petición de Marta y María, cuando Jesús estaba en un lugar, a cierta distancia, y allí le avisaron que Lázaro estaba a punto de morir, Juan 11. Y en ese momento Jesús se queda un poco más de tiempo, el camino era alrededor de unos casi 2 días, 2 días de ida, 2 días de vuelta, y cuando Él dice a sus discípulos, me gozo de no haber estado entre ellos en este momento por causa de ustedes. Y tú dices, ¿cómo? Y hace una conversación ahí con sus discípulos. El hecho es que Jesús no se movía por la petición de aquellos a quien Él amaba. Él se movía según el propósito y el tiempo de Dios. Eclesiastés 3. Todo tiene tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento debajo del cielo y según el propósito de Dios. Jesús no se movía antojadizamente. Jesús no decía, bueno, ahora me voy por acá, ahora voy para allá. No. Todo tenía un plan y un propósito. Esto acontece en Juan 7, versículos 3 al 6. Dice, sus hermanos
Jesús estaba predicando y sus hermanos se aparecieron. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie puede hacer en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos, creían en él. Entonces Jesús le dijo, óigame, este sí es el punto. Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Mi tiempo no ha llegado. No era el momento, Jesús fue después, era la fiesta de las luces, la fiesta del tabernáculo, en ese momento. En ese momento estaban celebrándose esas fiestas ahí en Jerusalén y ellos le dijeron, pero ve, manifiéstate. No es la intención de él hacerse ver, de él hacerse conocer, no era intención de seguir a aquellos que ni siquiera creían en él lo que le estaban pidiendo. Él no se mueve por la petición de unos hermanos, él no se mueve por la condición de las cosas que los rodean o para hacerse manifestar delante de aquellos, porque Jesús dice, todas estas cosas he hecho a la luz del día, delante de ustedes. Pero aquí el Señor le dice ahí a sus hermanos y a los discípulos que estaban ahí, mi tiempo aún no ha llegado. El tiempo del Señor no había llegado para que Él se manifestara de la manera que los hermanos creían que tenía que hacer. Aunque fue después, esto nos dice a nosotros que todas las cosas que Jesús hace en su periodo de tiempo, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía un plan diseñado con puntos y estratégicos para cumplirse en cada momento. Volvemos al punto inicial. Hermanos, estamos viviendo en principio de dolores. Tú y yo tenemos que discernir los tiempos, tú y yo tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere. Pero para poder discernir los tiempos tenemos que estar conectados con el plan de Dios para tu vida, para mi vida. Y ese plan no se va a ajustar a tu deseo, a mi deseo, sino a su deseo y a su voluntad. Jesús nos está enseñando en su palabra que cada cosa que Él hacía, aún antes de Él nacer, tenían un plan perfecto, un tiempo perfecto y se cumplía según el propósito y la voluntad de Dios en ese momento y en ese instante. No se movía porque se lo pedían, sino era la voluntad y el tiempo y el propósito de Dios, porque Dios se iba a glorificar en la muerte de Lázaro, no en la enfermedad. Se iba a glorificar y se va a glorificar en la vida de aquel que lo permita según el tiempo de Dios. A veces Dios no cumple en nuestro tiempo nuestras peticiones porque dice la palabra, no recibís porque oramos mal, oramos conforme a nuestra concupiscencia. Ahora también dice la palabra, piden y se os dará porque ustedes van a pedir conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Cuando conocemos el propósito de Dios, cuando discernimos el tiempo, sabemos o sabremos si Dios quiere que hagamos esto o aquello. Mientras Jesús estuvo en la tierra, estuvo preparando a sus discípulos, estuvo hablándole a sus discípulos, estuvo conversando con ellos, estuvo enseñándoles las buenas nuevas, estuvo enseñándoles el reino de Dios, estuvo enseñándoles a través de parábolas, pero también estuvo enseñándoles cosas necesarias para prepararlos a ellos para los tiempos que habrían de venir. Durante 3 años estuvo hablando con sus discípulos. Estuvo hablándoles, enseñándoles, predicándoles, mostrándoles, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos es semejante a... Todas estas cosas estuvo hablando con sus discípulos. Pero un punto importante que era necesario que ellos estuvieran bien claros era que Jesús, el Mesías, el Cristo, iba a morir, iba a padecer en manos de los pecadores, iba a ser crucificado y al tercer día resucitaría. El ministerio de Jesús se divide en 2 partes. Una gran parte donde empieza a hacer los milagros, las señales. Y la segunda parte, luego de la confesión de Pedro,
empezó Jesús a declarar su muerte. Y Juan 16, versículo 4 nos dice a nosotros: pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os habéis hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. En varios momentos en la palabra de Dios Jesús les reiteró, y esto nos lo enseñó Orfa hace unos días, que Él había anunciado para que cuando las cosas ocurrieran, sepan que Él lo dijo. Él estuvo hablándole a sus discípulos, preparándolos para que cuando pasaran estas cosas, ellos estuvieran no solamente percatados, avisados, preparados, sino que supieran que ya de antemano Jesús estaba tratando de que ellos pudieran discernir todo lo que iba a acontecer en el tiempo que iba a acontecer, para que cuando llegara no los encontrara, como decimos nosotros los dominicanos, asando batata. Lamentablemente, muchas veces el Señor nos habla, el Señor nos advierte, nos prepara, trata con nosotros, pero nosotros no estamos discerniendo los tiempos. No estamos en eso. Yo no estoy en eso ahora. El Señor lo dijo 3 veces, y eso yo lo tomé de la prédica de Orfa, y estos versículos dice Juan 13:19, dice: os digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Versículo 14, 29 al 30, dice: os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sepan y crean que yo soy. Estos 3 versículos muestran con la intención de Jesús de preparar a sus discípulos para los tiempos que habrían de venir. Pero ellos, por lo que vemos en su palabra, no estaban preparados. No estaban preparados ni estaban listos para lo que Dios iba a hacer, ni lo que el Señor quería que ellos estuvieran preparados. Hermanos, tú y yo estábamos preparados para una pandemia. Estamos preparados en febrero, hace un año, estamos preparados para lo que iba a acontecer en marzo. Claro que no. Nos agarró totalmente desprevenidos, pero veníamos oyendo el anuncio desde diciembre, desde finales de noviembre, de que estaba desatándose un virus, y nosotros aquí en nuestro país, en cualquier lugar del mundo, entendíamos que eso no nos iba a tocar. Muchos hermanos, nos tocó a la puerta, y a muchas personas nos tocó físicamente. ¿Estábamos preparados? No. Estamos preparándonos para lo que ha de acontecer, porque si esto es el principio de dolores, que no se va a detener, sino que va a ir aumentando, tú y yo estamos preparados, tú y yo estamos entendiendo la palabra de Dios, estamos comprendiendo que lo que Dios nos ha dicho de antemano para que andemos, para que cuando estas cosas acontezcan, nosotros creamos que Él lo dijo. Tú y yo estamos preparados para eso. Esa es la pregunta. Ese es nuestro cuestionante que tenemos que hacernos todos los días. ¿Estoy preparado para estar en el tiempo que no se va a detener? Mira, mi hermano, si tú oras entendiendo que las cosas se van a mejorar, déjame decirte, estás orando mal. No estoy diciendo que Dios no tiene el control. No, para nada. Dios tiene el control de todas las cosas que han de acontecer. Dios está en su trono, el Señor está en su trono, está a la diestra del Padre intercediendo. Oiga, intercediendo por ti, por mí. Y está ahí dispuesto ¿a qué? A socorrernos. Dice la palabra, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Si es un socorro que viene es porque tú necesitas socorro. Ser socorrido, necesitas ayuda. El que espera y cree y confía en Él no será defraudado, mis hermanos. Esa es la promesa. Ahora, tú y yo estamos preparados para lo que ha de venir. Los discípulos no están preparados. Y cuando Jesús estaba dispuesto, preparado, listo para ir hacia Jerusalén. Y cuando le dijo a sus discípulos que iban para allá, miren lo que le dijeron los discípulos. Tomás,
Juan 11:16 dice, llamado el Dídimo, Tomás llamado el Dídimo dijo entonces a sus condiscípulos, a sus compañeros, a sus amigos, ¿vamos nosotros también para morir con él? Ellos no estaban preparados sabiendo que Jesús iba a morir. Jesús no le dijo, ustedes van a morir juntamente conmigo. No, yo voy a ser entregado, me van a tomar, me van a meter preso, me van a hacer muchas cosas, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Jesús estuvo preparando a estos discípulos para ese momento y cuando sucede el momento de ir hacia allá, ellos dijeron, pero ven acá, ¿cómo que para allá? Pero a ti te estaban procurando matarte y tú vas a ir para allá para que te maten. Esas son nuestras reacciones, hermanos. Esa es nuestra reacción cuando nosotros estamos viendo lo que va a acontecer. Lucas 9:51 dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, oiga, Jesús se hizo firme propósito de ir a Jerusalén. Lo leo de nuevo. Esto está en la Nueva Versión Internacional, esa lectura. Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo. Oiga el término, se acercaba el tiempo. El tiempo de Dios se va a ir cumpliendo. Ahora, yo estoy andando según el tiempo. Jesús sabía, conocía que su tiempo de ser tomado estaba por llegar, de ir al cielo, de presentarse al Padre, de ser ese sacrificio por nosotros. Era el tiempo, ya llegaba el momento. Y dice, y como un pedernal puso su rostro hacia Jerusalén. Pero los discípulos dijeron, pero ven acá, y vamos a ir nosotros también. Ay, pero eso es muy duro. Ay, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo todavía no he terminado el segundo piso. Yo tengo mis hijos que todavía no me han dado nietos. O yo tengo hijos en la universidad. ¿Y qué le va a pasar a ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y empezamos en una angustia, en una incertidumbre, en un tiempo que el Señor nos ha dicho, este año es un año de muchas confusiones, vamos a ir muchas cosas, muchas informaciones que van a querer confundirnos. Y el propósito de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, para mí y para ustedes y para todos los otros hijos de Dios, es que nosotros empecemos a entender y a discernir el tiempo en que estamos viviendo. No seguir perdiendo más el tiempo en las cosas que no aprovechan al hombre, en las cosas que realmente no edifican y no están según el propósito y el plan de Dios. En la Biblia textual dice lo siguiente, aconteció que al cumplirse los días de su ascensión, él decidió resultantemente ir a Jerusalén. Nada le iba a impedir a Jesús ir a cumplir su propósito. Ay, Señor, yo me imagino a Jesús subiendo a orar al monte. Padre, ¿no tan listo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar un año más? No. Ay, no, mis hermanos, para nada. No. Cuando Jesús subía, dice que todo lo que oí al Padre, eso decía. Todo lo que el Padre me dijo que hable, eso hablaba. Todo lo que el Padre me dijo que haga, eso hizo. Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Eso es lo que nosotros debemos hacer todos los días. Cosa que quiere el Señor que nosotros aprendamos de esto. No nos dejemos confundir, uno, que sepamos en qué tiempo estamos viviendo. 2, 3, que todo está en el tiempo y en el control de Dios. Te lo voy a repetir. ¿Qué quiere Jesús que tú y yo aprendamos? 1, no nos dejemos confundir. 2, que sepamos en qué tiempo estamos viviendo. Que sepamos qué hora es, hermanos. Salmo 2. Salmo 2. Es necesario que tú y yo sepamos qué tiempo estamos viviendo, que no seamos confundidos. 3, que todo está en tiempo y en el control de Dios. 4,
que no se va a ajustar el tiempo de Dios a nuestro tiempo. No se va a ajustar el tiempo de Dios a nuestro tiempo. Quinto, que aprendamos a discernir y a prepararnos. Dios quiere que tú disciernas, pero no simplemente que sepas, sino que te prepares, que sepas lo que va a acontecer. Mateo 24, versículo 32 dice: aprended de la parábola de la higuera. Cuando las ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Jesús ha puesto esa enseñanza en la palabra de Dios para que nosotros podamos aquí discernir que cuando veamos esas señales, cuando veamos florecer esto, cuando veamos salir las hojas, sepamos que el tiempo de nuestra venida, nuestro encuentro con Él está cercano. Hermanos, no es para que nosotros tengamos ahora un pánico, sino para que estemos preparados, avisados. Capítulo 24, versículos 44 dice: apercibidos. Tenemos que estar apercibidos, hermanos, tenemos que estar atentos, dispuestos. Por eso también vosotros estad preparados, porque la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Solo el Dios y el Dios en su plena voluntad es el que sabe lo que va a acontecer. Pero tú y yo tenemos que estar viendo las señales, rumores de guerra, terremotos, enfermedades, hambre. Todas estas cosas están aconteciendo delante de nuestros ojos. Si la esperanza tuya está en la vacuna, bueno, mis hermanos, tu esperanza está puesta en una inyección que quizás funcione como quizás no funcione. Y esa es tu esperanza para volver a la normalidad, a una normalidad de un mundo que cada vez está más de espalda de Dios. Y el mundo no nos ama. El mundo nos aborrece y nos va a seguir aborreciendo. Lucas 9, Jesús le hablaba a los discípulos. Y yo quiero que usted escuche, porque esta es la parte muy importante del mensaje. El discípulo, escogido por Dios, levantado por Dios, Mateo 28, versículos 18 en adelante, decía: id a ser discípulos. Tú y yo somos discípulos, tenemos que ser seguidores, tenemos que ser aquellos que aprenden de Jesús. Pero un discípulo tiene un precio, el ser discípulo de Jesús tiene un precio. Y muchas veces los discípulos, muchas personas decían: yo te voy a seguir, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa. Pero Jesús le decía, en el versículo 9, versículo 59, dice: a otro, Jesús le dijo a uno, le dijo: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y uno dirá: bueno, el padre se está muriendo. No, esa es una forma de decir: déjame esperar que me den mi herencia. Hermanos, esta actitud nos dice a nosotros que Jesús le está diciendo: sígueme, entiéndeme que tú tienes ahora que seguirme. Lo invitó a seguirlo y él le presentó una excusa que pareciera algo normal. Pero en tiempos como el que estamos, el Señor te está diciendo: sígueme. Sígueme sin importar el precio, porque lo que tú vas a alcanzar es la salvación, como lo hizo Noé con su familia por obedecer la voz de Dios. No presentes excusas: ay, es que yo no tengo, yo todavía no tengo mi casita de campo, yo no tengo una casita, yo no tengo un carro, yo no tengo una familia, yo no me he casado, yo no tengo hijos, yo no tengo nietos, yo no tengo esto, yo no tengo. Te vas a quedar sin tener y sin cielo.
sin nada. Porque las cosas se van a poner peor. Y no es en esta tierra, nuestro tesoro, lo que nosotros tenemos que estar mirando no es aquí, es allá, en lo celestial. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve, dice, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahora te hablo a ti, hijo de Dios, discípulo de Dios. El que pone la mano en el arado, el que inició la obra, no puede mirar para atrás. Hay que continuar, seguir, proseguir al blanco, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos pacientemente la carrera que tenemos por delante. Ese es el mensaje, esa es la misión. Es que los tiempos no se van a acomodar a ti, hermano, hermana. No se van a acomodar a nosotros. Se van a seguir cumpliendo las señales, quieras tú o no lo quieras tú oírlo o no lo quieras oír. Se van a seguir cumpliendo. Yo quiero que te queden estos 5 puntos. No te dejes confundir. 2, que sepas en qué tiempo te ha tocado vivir. 3, que todo está en el tiempo y en el control de Dios. 4, que no se ajustará su tiempo al tuyo. Y 5, que aprendamos a discernir y a estar preparados. Estete preparados, firmes. El término estete es cuando se le decía al soldado firmes. Inmediatamente se oía en todo el ejército el toque de la lanza con el escudo y el afirmarse para iniciar la caminata de la victoria. Esperando la orden de su Señor, estete firmes, inmediatamente se ponían preparados para escuchar el próximo mandato, la próxima acción. Ahí no había ningún soldado que le dijera al centurión, mira, espérate que me pica aquí. No, había aprendido a escuchar la voz, el mandato, la acción, y ahí inmediatamente se producía la apertura a escuchar el mandato de hacia dónde ir. Juan 3 dice que el que es nacido del Espíritu no sabe a dónde viene ni a dónde va, pero sí sabe ser guiado por el Espíritu. Si tú eres un hombre y una hermana, un hermano, una mujer nacido en el Espíritu, Dios va a guiar tu vida hacia lo que Él quiere, hacia el propósito que Él quiere, a lo que Él ha diseñado de antemano para que tú andes en eso. Dios ha preparado un plan desde la eternidad para que tú andes en ese plan, para que conozcas cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y para esto necesitamos una transformación de nuestra mente, no según el mundo, ni según los conceptos que nos están ahora queriendo confundir, sino según el plan y el propósito de Dios para tu vida, para mi vida y para este tiempo. Discernir el tiempo, discernir los momentos. Voy a hacer esto si Dios quiere, si Dios lo permite. Haré tal cosa si Dios quiere, si Dios lo permite. Hermanos, los planes de Dios no se van a ajustar a tu tiempo. Los planes de Dios han iniciado y van a concluir en su tiempo. ¿Estás preparado?
¿Estás listo? ¿Estás en medio de una confusión? Pide discernimiento. Dice la palabra, el que esté falto de sabiduría, pídele a Dios, que Él la dará abundantemente. Necesitamos sabiduría. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Necesitamos seguir lo que Él quiere que nosotros y hacia dónde debemos movernos. Hermanos, no es el tiempo de seguir oyendo internet noticias, es el tiempo de escuchar la voz de Dios. El mundo se ha dedicado a querer confundir, distorsionar el mensaje, cambiar la palabra de Dios, lo que es bueno por malo. Es el momento de discernir. Es el momento de que lo que hemos recibido y escuchado lo atesoremos para ponerlo por obra. Es el momento de que tú y yo tomemos la determinación, la firmeza, la convicción de a qué y a quién vamos a servir. Moisés le dijo al pueblo, pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que vivas. Pongo delante de ti el discernir el tiempo para que sepas escuchar la voz de Dios. Déjame orar. Padre, en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vengo a ti pidiéndote, Señor, que nos ayudes a prepararnos, a entender el tiempo que estamos viviendo, a no dejarnos confundir, Señor, a saber en qué hora y en qué momento está tu reloj para sincronizar nuestro reloj conforme al tuyo. A poder, Señor, decir a otros, este es el inicio de lo que Dios había dicho, para que ahora que cuando acontezca, sepamos que tú lo habías anunciado. Que tú estás en control. Que tú no te mueves antojadizamente en la vida de tus hijos, sino que todo lo que permites tiene un propósito y un plan. Ayúdanos a entender los para qué y no a preguntarte los por qué. Y entender, Señor, entender, Padre, que tú así lo has dispuesto. Que tu voluntad sea cumplida en nosotros, Señor, como dice tú, esa oración que nos enseñaste. Que se haga tu voluntad aquí, en mí, en la tierra, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, como se hace en el cielo. Ayúdanos, Señor, a anhelar la voluntad cumplida en nosotros como se cumple en el cielo. Que sepamos, Señor, ayúdanos a entender que no se va a dilatar por causa de los que no estén preparados, ni se va a detener lo que ha de acontecer cuando ya ha iniciado. Que aprendamos, Señor, ayúdanos a discernir, derrama espíritu de discernimiento, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu novia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu iglesia, la iglesia de Cristo, en esta nación y en todo el mundo, pueda discernir el tiempo en que nos ha tocado vivir. A no pelear con armas físicas, sino con las armas que nos has regalado, las armas espirituales, no carnales. Quita de nosotros los pleitos, las contiendas entre iglesias, entre hermanos en Cristo. Este es el momento, Señor, de que tu iglesia se una. Que tu iglesia sea una. Y que las cosas que nos han separado, Señor, desaparezcan. Las releguemos a un lado y hoy, como iglesia, como pueblo de Dios, discernamos el tiempo para poder salvar a aquellos que se pierden. En el nombre poderoso de Jesús, oro por tu casa, oro por tu familia, mi hermano, mi hermana. Si has estado confundido, aturdido y no sabes, este es el momento de venir a Él, pedir sabiduría, pedir al Espíritu Santo que te guiará a toda verdad, que tome de lo de Dios, del Padre, del Espíritu, del Hijo y te den lo necesario para que tú cumplas el propósito. Al que ha tenido sus oídos tapados, Señor, destápalos. Al que ha tenido su boca cerrada, ábrelas. Al que ha tenido ceguera en el espiritual, desata visión fresca.
Señor, desde lo alto, desde el cielo, para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, José Luis, Guillermo, Gigi, Carlos y todos los que estamos aquí. Mi nombre, Pablo. Te bendecimos en Cristo Jesús. Que esta palabra sea palabra fresca y que aprendamos a entender y a discernir el tiempo que estamos viviendo. Dios te bendiga.